Qué lindo es saber que Dios ha provisto para nosotros una gran salvación. Y hoy estamos tratando, todo lo que es la lección de hoy, de enfocarnos en la definición de la expiación del pecado. ¿Qué significa la expiación? Ya tuvimos un comienzo en la lección previa, en la lección 120. Entramos en la lección 121, donde vamos a tener otras palabras que se agregan al vocabulario nuestro como creyentes y como estudiosos de la palabra de Dios, y lo que significa la palabra de Dios para nosotros, y descubrir más al respecto, porque entre usted más entiende el significado de la expiación, va a valorar más su salvación. ¿Qué significa y por qué es tan necesaria lo que es la salvación? La expiación nos dice, según la definición de New Standard Dictionary, nos dice que es el medio activo de expiar o de hacer reparación o satisfacción de una ofensa, deuda o pecado. La remoción de la culpabilidad mediante el sufrimiento del castigo, reparación. Miremos qué dicen las Escrituras con respecto a la expiación y el elemento legítimo de la importancia de cómo remover el pecado. En Hebreos 9:22 nos dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Es muy vital para el creyente y el estudioso de la palabra del Señor que le dé la esencia a toda la palabra del Señor, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No vas a entender el Nuevo Testamento, la profundidad y lo significativo que es el Nuevo Testamento si no eres un buen estudiante del Antiguo. Por eso es importante estudiar bien el Antiguo para entender el Nuevo Testamento. Entonces Pedro nos explica y nos dice la importancia de lo que es la expiación, especialmente quién la hizo. La expiación para todo el mundo, Jesucristo. Primera de Pedro 24 dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La acción más grande de parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios proveyó esta expiación, de que nosotros vamos a estar hablando hoy. ¿Qué es la expiación? La expiación en el Nuevo Testamento, en la lección pasada, ha hablado bastante del Antiguo Testamento, lo significativo, los ritos que se hacían, los sacrificios, tanto aún cuando fueron expuestos a la intemperie que salieron del jardín del Edén, Adán y Eva. Jesucristo, nuestro Padre Celestial, puso algo muy significativo y fue el primer costurero o sastre que sacrificó unos animales y cubrió con pieles de animal a Adán y Eva para que fueran a salir a la intemperie. Entonces vemos que ese fue uno de los primeros sacrificios. Es una manera de mirarlo. Y otra después descubrimos cuando estaba Abel, y Abel dio un sacrificio y por eso trajo mucha celo de parte de su hermano, porque entendió Abel de sacrificar de un corderito lo más gordo de su rebaño. Entonces vemos que más adelante también los patriarcas continuaban siempre esto de hacer expiación a través de un sacrificio de un animal. Encontramos una ocasión inclusive a nuestro amado Abraham, que está luchando con unos cuervos, quieren comerse el sacrificio que está preparando él, y lo vemos a él, porque siempre si algo que tenía Abraham antes de poner su tienda, preparaba un lugar para sacrificar, siempre estaba pendiente de traer a sacrificio al Señor. Jesús en el Nuevo Testamento dijo unas palabras muy fuertes. Dijo, consumado es, cuando Él entregó todo por nosotros, lo entregó absolutamente todo allí en la cruz. Y el destino de la cruz, el destino de expiación en Cristo Jesús, no tomó a Dios por sorpresa, fue algo ya que fue preordenado, fue predeterminado en la eternidad,
y simbólicamente fue prefigurado a través de los rituales del Antiguo Testamento. Ahora tenemos que entender tanto simbolismo que hay con el Cordero inmolado, con el Cordero que quita el pecado del mundo, con nuestro Señor Jesucristo. Esa obra que se prefiguró en el Antiguo Testamento vino a hacerse una obra real e histórica a través del Nuevo Testamento con la crucifixión de nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús entregó su alma, su espíritu, es lo que dijo en Juan 19:30. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Vemos ahí la esencia de lo que es nuestra salvación. Consumado es. Por eso la salvación de nosotros es obra completa. Cuando alguien quiere, justamente las herejías se dictan cuando alguien dice: bueno, la cruz y esto, y la cruz o lo otro, más esto a la cruz, no hay más que agregarle, porque no hay nada más que agregar. Cuando Jesús dijo consumado es, significa obra completa, totalmente. No hay que agregarle más, porque lo entregó todo por nosotros, y Él lo dijo: consumado es. Es más, cuando antes de comenzar el ministerio Jesús entró a las aguas en el bautismo, escuchamos unas palabras del cielo que fueron tomadas de dos profecías en cuanto al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él entró a las aguas y se sometió al bautismo como un acto de identificarse con la humanidad pecadora, siendo Él sin pecado, eso estamos bien claros, cumplió con lo que decía las Escrituras, que fue contado aún con los pecadores, sin ser pecador Él. Mateo 3, 16, 17 nos relata el momento en que Jesús entró a las aguas. ¿Y por qué eso es importante, esto con la expiación? Porque justamente de aquí encontramos nosotros unas palabras muy especiales sobre la profecía de quién es Jesús y qué era su obra. Y Jesús, Mateo 3, 16, 17 estoy leyendo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, al Espíritu Santo, y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Parte de la profecía, en quien tengo complacencia. La otra parte de la profecía: Jesús el Mesías y Jesús el siervo del Padre. Y él dice en Salmos 2, nos habla de Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es la profecía de Jesús como el Hijo de Dios que encontramos allí en esto que vimos ya en Mateo capítulo 3. Y también en Isaías nos informa Jesús como el siervo de Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Algo muy lindo sobre la expiación y la obra, que fue profetizada con varios detalles de cómo iba a ser la muerte de Jesús cientos de años, siglos, 7 siglos antes de que sucediera. Y eso ocurre justamente allí en el libro de Isaías, el cual en el Antiguo Testamento algunos estudiosos de la palabra le llaman al libro de Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento, porque habla tanto del Mesías y desde su nacimiento y cómo fue escogido y demás. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 53, nos da un relato del siervo del Señor. Nos dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado,
y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, el pecado nos aparta de Dios. Y aquí miramos cómo nos atrae de nuevo el Señor a través de la muerte redentora de Jesucristo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cáncer y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahí vemos toda la perfección del Cordero, perfecto Cordero, sin mancha y sin arruga, el único que podía satisfacer la expiación del hombre, y el único acto que lo hacía para siempre y completo. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en tu mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le haré por parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contada con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Aquí vemos todo lo que padeció Jesucristo para que nuestra expiación fuera completa. Como lo dijo él, consumado es, obra completa. Vemos que como él ahora, sentado a la diestra del Padre en la gloria de Dios, muchos son atraídos a él porque él lo entregó todo por nosotros. La palabra dice que si levantamos a Cristo, él atraerá a muchos. ¿Por qué la necesidad de la expiación? Sabemos que todos hemos pecado y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay una necesidad para el hombre pecaminoso de ser rescatado de ese pecado. Justo en el Antiguo Testamento se hacían rituales cuando imponían manos de sacrificio a la víctima, y esto es lo que decía en Levíticos 4:29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en lugar del holocausto. En lugar del holocausto. O sea que en el momento de imponer las manos, el pecador confesaba sus pecados. De esa forma la culpa era transferida del pecador a la víctima, al animal en ese caso. Pero en el Nuevo Testamento, inmediatamente después el pecador mismo debía matar a la víctima. Al confesar nuestros pecados, Jesús carga con todas nuestras culpas, y somos tan responsables de su muerte como los soldados que clavaron sus manos allí en el madero y sus pies. Lo que es la expiación se desprende de dos hechos: la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Sabemos que Dios es santo y el hombre tiene su naturaleza pecadora. En todo sentido, Amos 3:3 nos dice: ¿pueden andar dos sin estar de acuerdo? Y obviamente la respuesta es no. Dios es santo. Si el hombre es pecaminoso, no puede andar a la par con Dios, no puede tener comunión con Dios, no puede tener con Dios una relación por el pecado. Entonces hay una necesidad para que el hombre sea justificado a través de la justicia de Dios. Tiene que haber la realidad y la necesidad de la expiación. Por eso hay que caminar en santidad. ¿Y qué significa esa santidad? Tenemos que ser redimidos, y la redención significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio.
La palabra redención viene de redimto, que significa recompra, rescate, volver a comprar algo que ya tenías de nuevo. La expiación está llena de símbolos en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como más adelante lo hubo en el templo. Los símbolos de Jesucristo, el ábaco, que Jesucristo es la fuente de vida. También teníamos ahí la mesa de los panes, Jesús es pan de vida. También el candelabro, Jesús es luz al mundo. Y también estaba el perfume que se hacía. Pero entrando al lugar santísimo estaba el arca. En el arca estaba, justamente dentro del arca estaba la ley del Señor, la ley de Dios. Estaba el maná para recordarse de cuando pasaron por el desierto, y la vara de Aarón. La tapa del arca era el propiciatorio, y era cuando una vez al año entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, y rociaba sangre sobre el propiciatorio para el pecado de todo el pueblo fuera libre temporalmente por otro año. Eso es lo que pasaba, y ahí está lleno de simbolismo en el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento, lo que nos sucede en Cristo Jesús. En el Salmo 89:14 nos advierte: justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad va delante de tu rostro. ¿Cómo con un Dios tan santo, tan misericordioso, puede un hombre pecaminoso tener relación? La única manera es a través de la expiación de Cristo Jesús, porque Dios es justo, Dios es recto, el cimiento, su trono, depende de su justicia y su derecho, y también Dios es misericordioso y verdadero. Todos esos son los atributos de Dios que nos informa aquí rápidamente. El salmista en el 89 nos informa 4 de esos muchos atributos de Dios. Pero el pecado perturba la relación entre Dios y el pecador no arrepentido. Y el pecado no arrepentido es arrojado eternamente lejos de la presencia de Dios. Algunos de ustedes describieron bien lo que significa el pecado. Y estar lejos de la presencia de Dios significa la segunda muerte. Es por eso que Dios toma tiempo durante el tiempo que estamos aquí en esta tierra y nos da la oportunidad de arrepentimiento, que vengamos a Él, porque Dios quiere que todo hombre llegue al arrepentimiento. Es el deseo de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso. Es más, Hechos 17:28 nos vuelve a informar el por qué vivimos y por qué existimos. Y dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Por eso es importante nosotros ser justificados ante el Padre para tener comunión con Él, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aleluya. Por eso es importante, y vuelvo a la pregunta de nuevo: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es no. Y el acuerdo viene por el acto expiatorio perfecto de Jesucristo, que nos hace a nosotros volver a tener comunión con el Padre. Qué belleza es ese acto, y por eso tenemos que estar siempre pendientes para valorar lo que significa nuestra salvación a través de la expiación de Cristo Jesús. Apocalipsis 22:14 nos dice: bienaventurados que lavan sus ropas, hablando de ropas, y esas ropas fueron lavadas con la sangre de Jesús, para tener derecho al árbol de la vida. Ese árbol que quedó allá en el Edén vuelve a salir aquí en Apocalipsis al final de los tiempos, y para entrar por las puertas en la ciudad. Dios quiere limpiarnos a nosotros, porque nadie verá a Dios si no es santo. Y Dios dice: sé santo porque yo soy santo. Pero yo no puedo ser santo por mis propios hechos. Yo voy a tratar de ser lo más prudente, lo más buena gente, pero por mis propios derechos no voy a alcanzar. Dice que aún, la palabra dice que aún mis deseos de ser correcto y derecho son igual a trapos sucios, porque yo necesito un verdadero acto de expiación, y el único acto de expiación y verdadero es a través de Jesucristo, el Cordero inmolado por nuestros pecados. A Él sea la gloria. Lo otro, que hay una necesidad de nuestra expiación, justamente porque hemos vivido algunos en un pecado en el pasado, y ahora fuimos redimidos, pero porque hay una vida de
afectada por lo que es la pecaminosidad del hombre. La pecaminosidad humana ha traído muchos conflictos, trae muerte, obviamente. Es riesgoso el pecado. El pecado tiene muchos riesgos y causa muchas aflicciones y muchos dolores. Inclusive en nuestro ambiente lo vemos en continuidad cuando nosotros estamos en contacto con el resto de la humanidad en este mundo en tinieblas y andamos en la luz de Cristo. Nos damos cuenta lo que es los efectos del pecado con la humanidad. Es más, ¿cómo podemos nosotros estar y ser justos ante Dios? Hay una pregunta que dice el salmista, tanto lo dice en el Salmo 15 como vuelve a repetir en el 24, algo similar. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha lavado su alma cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Miren lo que requiere para caminar rectamente ante Dios. Gracias a Dios por el sacrificio, porque sin el sacrificio y la expiación de Cristo Jesús estaríamos apartados de Dios, estaríamos divididos de Dios. Pero vuestras iniquidades, dice el profeta Isaías, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el hombre anda en pecado, no tiene comunicación, no tiene comunión con Dios, y por eso el acto expiatorio de Jesucristo nos da la oportunidad de volver y tener esa comunión que Dios quería desde un principio cuando creó a Adán y Eva. ¿Qué es la expiación? ¿Por qué esto es necesario? Porque hay una palabra que sí está en la Biblia continuamente y que sí habla en el Antiguo Testamento sobre la ira de Dios, y también en el Nuevo Testamento para aquellos que resisten y rechazan lo que es el acto expiatorio del Padre Celestial a través de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Sí, va a haber un juicio, y la ira del Señor nos habla justamente cómo Dios reacciona al pecado. Dios ama al pecador y Él reacciona contra el pecado en su ira santa, porque la ira del Señor no es parecida a nuestra ira. Nuestra ira es pecaminosa porque nuestra ira es carnal, nuestra ira no tiene toda información y entramos y reaccionamos con enojo a indiscreto. Pero Dios no es caprichoso. La ira de Dios es santa porque Él es santo, y eso es muy diferente a nuestra ira. El pecado es esencialmente un ataque contra el honor y la santidad de Dios, y Dios reacciona a ese ataque a través de su acto expiatorio en Cristo Jesús. Su justicia demanda satisfacción de la ley violada. Su santidad reacciona contra el pecado y se describe como ira. Imaginémonos por un momento. Imaginemos que nosotros como padres tenemos hijos. Y si nosotros ponemos ciertas leyes o reglamentos a nuestros hijos en cuanto a horarios o tareas o qué sé yo dentro de su casa, y ellos empiezan a desobedecerla, obviamente que usted va a reaccionar a eso, porque si usted no reacciona a eso, entonces lo que usted puso, las reglas que usted puso en su casa no son válidas, y usted como papá o como mamá tampoco tiene autoridad. Entonces por eso Dios estableció la ley y la mostró cómo tenía que ser, y sabemos que si alguien infringía una sola cuestión de la ley, era culpable de romper toda la ley en el Antiguo Testamento. Por eso es tan necesario la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3:9 nos informa una vez más: el Señor no retarda su promesa. Mire el amor de Dios para todos los que están viendo, para los que son personas que quizás son simpatizantes del cristianismo nada más por ahora. Quiero recalcar y enfatizar este versículo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nuestras vidas
traen una convicción de pecado y nos arrepentimos de ese pecado y destapamos el regalo de la expiación en Cristo Jesús y creemos en Él como nuestro Salvador y lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, somos libres del pecado. Eso es lo que trae el arrepentimiento, nos trae la libertad que siempre añoramos en nuestro espíritu y nuestra alma. Además, Eclesiastés nos recuerda que por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está lleno y dispuesto para hacer el mal. Por eso es tan importante entender que tenemos un Dios tan misericordioso que nos da tiempo, Él es paciente para con nosotros, para que cambiemos, para que entreguemos nuestras vidas, para que obremos en bien y para que seamos nosotros santificados por esa sangre redentora de Cristo nuestro Señor. Por eso algunos ven el pecado como, bueno, algún día voy a cambiar. Y negocian cosas bien extrañas con Dios, que no son bíblicas a propósito. Y Gálatas nos informa, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si Dios decretó la ley, Dios va a hacer que esa ley sea justa. Y si esa ley es justa, el que rompa esa ley va a tener consecuencias. Entonces no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué la importancia y la necesidad de la expiación? Miremos sobre la expiación. Hay 3 puntos de vista que tenemos que tener mucho cuidado de que entender. 2 de ellos, obviamente, son exagerados y son extremos y no bíblicos, y uno sí lo es. 3 puntos de vista. El primero, algunos mantienen que la expiación no es posible. Según estos, el pecador jamás podrá escaparse del pasado. Significa que el pecador siempre va a tener, tiene una hipoteca que no puede pagar por nada en su vida y tiene una hipoteca del futuro por el pecado del pasado y del presente. Entonces imagínense esa posición de la expiación. Imagínense que no hay expiación porque no es posible. Imagínense esa circunstancia. Ninguno podríamos llegar a tener comunión con Dios, porque nos incluye en la justicia, pero nos excluye de la gracia de Dios. Y el otro extremo es figurar que los que enseñan que la expiación es innecesaria, que la expiación es innecesaria. ¿Qué significa eso? Que no hay necesidad de expiación. Bueno, si ese es el caso, entonces tenemos otro problema. Quiere decir que sí, Dios nos da gracia amplia, pero entonces Dios no tiene justicia. ¿Cuál es la posición correcta? La que vamos a ver. La número 3 dice: Dios hace justicia a su carácter, a sus atributos de santo, en calidad de Dios misericordioso. En virtud de su justicia, el pecador debe ser castigado, y en virtud de su gracia, Dios proporciona un plan para el perdón del pecado. La perfección de la expiación en Cristo Jesús nos da a nosotros una amplia inclusión en cuanto a su gracia, y también nos incluye en cuanto a la justicia de Dios. Qué belleza de entendimiento de parte del Señor y sus escrituras, porque Romanos 5 nos advierte: justificados pues por la fe. ¿Y cuál fe? En Cristo Jesús, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es esa fe, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que pagó todo el precio de nuestra redención. Continuando con la expiación. La expiación tiene varias teorías y palabras que algunos de ustedes han escuchado, y a veces han escuchado en las prédicas de algunos lindos predicadores y demás. Y se preguntan: ¿esa palabra qué significa? Bueno, vamos a darnos el lujo hoy de definir algunas de ellas. Miremos Hebreos 9:26 al 28, lo que dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, eso es el Nuevo Testamento, explicando el Antiguo, desde que el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez Jesucristo para siempre por el sacrificio mismo, para quitar
en medio del pecado y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto es el juicio. Así también Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo que es el hombre y lo que es Jesucristo. Al principio hablé de lo que es el hombre y lo que es Jesucristo, que dice bien claro que Él también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué es la naturaleza de la propiciación? De la expiación. Una de ellas es la propiciación, que la palabra propi viene del latín y también del griego, que habla de acercamiento. Propiciación es la única manera que nos podemos acercar al Señor a través del acto de la expiación. Entonces, vemos nosotros todo lo que hizo Jesús en la cruz. Hubo lo que llamamos la teoría de la sustitución, de la propiciación, del rescate y de la reconciliación. Todo esto definido a través de la expiación de Jesucristo para nuestras vidas. A quien Dios puso, dice Romanos 3:25, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación nos trajo acercamiento al Padre Celestial por medio de la propiciación en Cristo Jesús. La expiación en el Nuevo Testamento habla también de la sustitución. Hay un principio que vemos reflejando en muchas maneras a lo largo de las Escrituras. Dios perdona por sustitución. Tú y yo merecíamos y haber ido a la cruz, merecíamos la muerte. Jesucristo se puso en el madero por ti y por mí. Eso es la sustitución en cuanto a la expiación. 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, la expiación del Nuevo Testamento habla de la naturaleza de expiación en cuanto a la redención. Gálatas 3:13 nos informa una vez más: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Tomó todas las maldiciones por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado del madero. Qué obra tan excepcional. Jesucristo tomar todo el pecado por nosotros. Por eso cuando Él dijo consumado es, y anteriormente ha dicho: Padre, Padre, ¿por qué me abandonas? Todo el pecado de toda la humanidad estaba sobre Jesús, y el pecado estando así sobre Él, el Padre tuvo que ver a Jesús de lejos en ese momento por todo el pecado de nosotros que estaba sobre Él. Y también a lo que es la naturaleza de la expiación, nos lleva a nosotros a la reconciliación. Qué lindo estar reconciliados con el Señor. Qué bueno tener una relación con Él. Qué bueno volvernos a acercarnos a Él. Según el Corintios nos habla que nos fue dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios fue el primero en obrar, en acercarse a nosotros en reconciliación a través del acto expiatorio de Cristo Jesús en la cruz. Qué lindo es volver a Él. Qué lindo es volver a tomarnos y abrazarnos con nuestro Padre Celestial a través de la reconciliación que recibimos a través de Cristo Jesús. Qué bueno es estar reconciliados con Jesucristo. Qué belleza es estar reconciliados con Él, porque en la cruz Cristo pagó por la expiación, por la propiciación, por la redención y la remisión de todos nuestros pecados. Bendito es el nombre de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él, el Señor Jesucristo.
Les bendigo con mucha bendición de lo alto. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Es tanta la bendición. Nos gozamos de que participen con nosotros. Envíen sus peticiones. Vamos a continuar. Después que termine el programa, continuamos orando por sus peticiones. Pedimos a las mujeres, aquí a los grupos de oración, una continuación de orar por sus peticiones. Y milagros están pasando. A una hermana que siempre me pedía que tenía a su hija mucha fiebre. Oramos por esa niña y eventualmente cesó la fiebre y está sana. Dios sigue haciendo milagros a través de esta herramienta que estamos teniendo nosotros. Es una linda herramienta, para conectarnos, para orar, para estar en el mismo sentir, porque somos una iglesia, una fe, una esperanza, un Salvador, un bautismo, un Padre Celestial en todos y con nosotros. Que mi Dios les bendiga a todos ricamente, y qué lindo que colaboran con nosotros en esta noche. Les amamos, envíen sus peticiones y vamos a continuar orando por ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.